Bueno, pues muchas gracias por la invitación de nuevo al comité organizador y al personal de la MUSEM en general para esta plática que es muy importante en medicina fetal. Hablaremos primero de la evaluación del corazón fetal y posteriormente de la evaluación del sistema nervioso central fetal. Claro que para esta plática no tengo conflictos de interés. Bueno, primero que nada es muy importante mencionar que las cardiopatías congénitas son el grupo de malformaciones más frecuentes, reportadas clásicamente de 4 hasta 13 por cada 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, algunos estudios ya un poco más mejor diseñados nos indican que hasta 20 de cada 1000 recién nacidos vivos puede tener una cardiopatía congénita. Es muy importante mencionar que 20% de las muertes neonatales y 50% de muertes infantiles se deben a estas malformaciones. Y el tamizaje tiene una tasa de detección variable que va desde el 50 hasta el 90% dependiendo de muchos factores, principalmente de las características del ultrasonido, de las guías que se sigan para realizar el tamizaje, el número de imágenes que se evalúen y, por supuesto, que la experiencia del operador. Sin embargo, los últimos estudios ponen en duda un poco este porcentaje tan alto, hasta el 90%, de detección de cardiopatías congénitas. La palabra importante para esta plática es tamizaje. Sabemos que el tamizaje es un estudio que se realiza con relativa facilidad, que no requiere un equipo muy avanzado y que tampoco requiere un entrenamiento muy amplio para poder realizar este primer paso, teniendo como objetivo principal determinar normalidad, es decir, evaluar imágenes que nos indiquen que el corazón, en este caso, lo vemos de características normales. Cuando se tiene sospecha de alguna anormalidad o en algunos otros casos, como por ejemplo tener antecedente de un bebito con cardiopatía congénita, se indica un estudio ya más avanzado llamado ecocardiografía fetal avanzada, tomando en cuenta la inversión de la pirámide del control prenatal, destacando que es muy importante la primera evaluación en el primer trimestre, idealmente entre las 11 y 14 semanas. Tenemos estos 3 puntos para evaluación o para tamizaje de cardiopatías congénitas. Primero entre las 11 y 14 semanas, el segundo, que es el clásicamente momento ideal, dentro de la evaluación estructural, entre las 18 y 24 semanas, y un tercer punto en el que podemos continuar con esta evaluación, que es a principios del tercer trimestre, idealmente entre las 30 y 32 semanas. Sin embargo, es importante mencionar que un tamizaje de cardiopatía se puede realizar prácticamente en cualquier momento de la gestación a partir de las 11 semanas. Si por algo nos encontramos fuera de estos rangos y la paciente no ha tenido un tamizaje de cardiopatías, debemos intentar realizarlo lo más completo posible. Es muy importante mencionar que solamente 10% de bebés con cardiopatías tienen el antecedente de un factor de riesgo importante, ya sea un hermano con cardiopatía, madre portadora de cardiopatía, madre con ingesta de algún tipo de medicamento que incremente este riesgo. Sin embargo, el resto, el 90% de bebitos con cardiopatía no tienen ningún factor de riesgo, es decir, es población que aparentemente cursa embarazos de bajo riesgo. Por tanto, este tamizaje debemos realizarlo en toda la población, independientemente de que el embarazo se considere de alto o de bajo riesgo. Inicialmente se describió el corte de 4 cámaras para tamizar por cardiopatías congénitas y actualmente sabemos que con este podemos detectar aproximadamente la mitad de bebitos con cardiopatías. Posterior a ello se agregó imágenes que nos evalúan los tractos de salida y dependiendo de las características o cortes que agreguemos a nuestro tamizaje, es decir, a nuestra evaluación inicial,
el porcentaje o nuestra tasa de detección se incrementará de una manera mayor. La tasa de detección va a depender del equipo y de la experiencia del operador. Por tanto, entre más cortes agreguemos a nuestro estudio de tamizaje, mayor será nuestra tasa de detección. Para ello, Jagel y su grupo de trabajo describió 5 cortes considerados básicos que sería muy prudente que nosotros agreguemos a nuestra evaluación clásica del corazón fetal. Y este es un punto muy importante. Se dice que la evaluación del corazón empieza desde el abdomen. Subiendo en cortes transversos identificamos la imagen de 4 cámaras. Un poco más arriba identificamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Más arriba identificamos el tracto de salida derecho. Y la imagen superior para este tamizaje identificamos un corte llamado de 3 vasos y tráquea. Para fines de esta plática describiremos el corte del abdomen, 4 cámaras y 3 vasos y tráquea. Para poder evaluar de manera adecuada el corazón fetal debemos conocer la posición y situación fetal. Las siguientes imágenes que vamos a ver es en un feto de presentación cefálico con dorso posterior, es decir, un bebito viendo hacia arriba con la cabecita hacia la pelvis materna. Tomando en cuenta esta posición, las imágenes que veremos del lado derecho corresponden al lado derecho del feto y las imágenes hacia el lado izquierdo corresponden al lado izquierdo del feto. Partimos en un corte transverso superior para evaluar el situs abdominal, es decir, la posición de los distintos órganos en el abdomen superior. Es un corte similar al que utilizamos para obtener la circunferencia abdominal y evaluamos estas estructuras. Del lado izquierdo debemos evaluar la burbuja gástrica. Evaluando la vértebra debemos ver una estructura anecoica ligeramente cargada a la izquierda, que es la aorta. Y un poquito más adelante a la derecha debemos evaluar la vena cava inferior. Estas características, tomando en cuenta esta posición del feto, nos dan un situs solitus, un situs abdominal normal. Inmediatamente después comparamos el corte abdominal con el corte del corazón fetal llamado de 4 cámaras para poder comparar las estructuras abdominales y las estructuras torácicas. Tomando en cuenta que tenemos los determinantes abdominales en el lado correspondiente normal, estómago a la izquierda, aorta ligeramente a la izquierda y vena cava inferior a la derecha, tomamos en cuenta la posición y eje cardíaco. El corazón debe estar en su mayoría hacia el lado izquierdo, con el eje ligeramente a la izquierda y la punta también a la izquierda. Con esta posición torácica y abdominal consideramos lo que es llamado el situs solitus, que es la posición de los órganos abdominales y torácicos normales. Pasamos al corte más importante, que es el corte llamado de 4 cámaras. Con este, si lo tomamos de manera adecuada, podemos identificar hasta el 50% de cardiopatías congénitas en la etapa prenatal. Y debemos tomar en cuenta este checklist, estos puntos que debemos evaluar en este corte. El eje cardíaco y la posición, es decir, el eje ligeramente hacia la izquierda, aproximadamente 45 grados de la línea media, y la posición. Debemos evaluar las características de las aurículas, que son 2, deben ser aproximadamente simétricas, apreciativamente, con la apertura del foramen oval hacia la izquierda, la presencia del septum primum y ver al menos 2 venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda. Evaluamos también los ventrículos, que deben ser 2, simétricos. En embarazos avanzados, ligeramente mayor el ventrículo derecho. Las paredes ventriculares no deben verse muy gruesas. Debemos ver una imagen llamada banda moderadora que nos va a determinar qué es el ventrículo derecho en el lado correspondiente. Y por supuesto que ver el septo interventricular íntegro en toda su extensión. Además, evaluaremos la unión auriculoventricular,
es decir, las valvas tricúspide y mitral. Aquí se forma la llamada cruz del corazón o cruz cordis, la cual debe tener sus 4 componentes: septo interventricular, septo interauricular y la inserción septal de ambas valvas, lo que se le llama cruz del corazón. Es importante notar que la unión de la válvula tricúspide debe estar ligeramente hacia la punta apical para poder identificar nosotros lo que llamamos el septo atrioventricular, y este apreciativamente debe ser muy pequeño. Si nosotros lo medimos, debe medir menos de 8 milímetros. Todas estas iban llamado en la literatura anglosajona offset valvular. Todas estas características que mencionamos son características normales. Cualquiera de ellas puede presentar alguna alteración y es suficiente para nosotros ir hacia el estudio más avanzado, que es la ecocardiografía fetal avanzada. Comparando el diagrama con la imagen en 2 dimensiones del ultrasonido, debemos tomar en cuenta que para tener un corte adecuado de 4 cámaras debemos ver una costilla de cada lado, ver adecuadamente el septo interventricular, el septo interauricular y de manera simétrica el lado derecho y el lado izquierdo del corazón, con todas las características que acabamos de comentar. Si ponemos un poquito de atención, aquí vemos la entrada de las venas pulmonares, el foramen oval, el septum primum, el tabique interventricular, ligeramente más apical la inserción de la válvula tricúspide y la inserción de la válvula mitral y la banda moderadora. Todas estas características son muy importantes identificarlas para considerar un tamizaje normal del corazón fetal en el corte de 4 cámaras. Tomando en cuenta todas estas parámetros de normalidad, fácilmente podemos identificar cuando tenemos sospecha de alguna alteración. Por ejemplo, al encontrar discrepancia entre los ventrículos, llama la atención este ventrículo un poco más pequeño, alteraciones muy francas en la cruz del corazón, en este caso ausencia del septum primum, anomalías en la inserción que parece que están al mismo nivel y por supuesto interrupción del septo interventricular, o otras anomalías como incremento del tamaño de la aurícula derecha, de nuevo anomalías en el septo. Yendo un poco más minuciosos con la descripción, la inserción de la válvula tricúspide mucho más apical de lo que habitualmente es. ¿Okay? Entonces, en este corte, la mitad de cardiopatía nos van a dar alguna manifestación. La siguiente imagen que evaluamos dentro de nuestro tamizaje, que aunque no está incluido dentro de las guías clásicas, sería prudente que la agreguemos. Subiendo ligeramente nuestro transductor y rotándolo un poco, vamos a ver inmediatamente del corte de 4 cámaras el llamado corte de 5 cámaras o tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, el origen de la aorta. Es importante notar la pared aórtica anterior que debe continuar con el septo interventricular. Agregando este corte, vamos a poder sospechar sobre un grupo muy importante de cardiopatías que algunas veces puede pasar como normal en el corte de 4 cámaras, que son las anomalías conotruncales o anomalías de los grandes vasos. Tomando en cuenta esta imagen, este suele ser el patrón clásico que identificamos cuando hay alteraciones en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Notamos una interrupción entre la pared de la aorta y el septo interventricular. Y si aplicamos nosotros Doppler color, vamos a identificar esta imagen clásica en la cual recibe flujo sanguíneo tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y esto nos va a dar un tamizaje positivo o alterado y, de nuevo, ir hacia un estudio más avanzado. El corte más superior para los planos de Jagel es el corte de 3 vasos y tráquea. Este corte tiene la peculiaridad que evaluamos en una imagen transversa, el arco aórtico y el arco ductal. La mayoría, si no es que todas las cardiopatías
que tienen anomalías en los grandes vasos va a presentar alguna manifestación en este corte. Por tanto, es muy importante que lo efectuemos de manera adecuada y que tomemos en cuenta todas las características para considerarlo normal. Evaluamos de izquierda a derecha una primera imagen que es el arco del ductus, una segunda imagen que es el arco aórtico y dos pequeñas imágenes anecoicas, la vena cava superior y la tráquea, lo que nos da los tres vasos y la tráquea. Características importantes es que el arco del ductus y el arco aórtico convergen en la parte posterior hacia la izquierda de la espina y la tráquea siempre debe estar hacia el lado derecho. Además, si nosotros aplicamos Doppler color, identificamos un patrón en V, es decir, el flujo sanguíneo va de anterior a posterior, e identificamos de manera adecuada la convergencia de ambos arcos. A la derecha la vena cava superior y la imagen que corresponde a la tráquea. Estas son las características que debe tener este corte para considerarlo como normal. La pulmonar debe ser ligeramente mayor a la aorta y a su vez esta mayor, pulmonar, aorta, y la aorta a su vez mayor a la vena cava superior. El curso normal con la convergencia en V y ambos vasos a la izquierda de la tráquea. Tomando en cuenta esta imagen podemos identificar también distintos patrones que nos pueden orientar hacia anormalidad. Y este corte es muy importante para poder evaluar o tener la sospecha de cardiopatías que van a ser ductus dependiente, es decir, que van a requerir prostaglandina al momento de nacimiento y que indudablemente va a modificar el pronóstico, lo va a mejorar, puesto que si no recibe este medicamento, el pronóstico es mucho peor para estos fetos. Aunque hemos hablado de cortes estáticos o imágenes fijas, es muy importante considerar que es una estructura tridimensional que tiene varias conexiones y sería prudente que nosotros la evaluemos no solamente en imágenes estáticas, sino en clips de video. En este clip de video, en este pequeño barrido desde el abdomen superior hasta el mediastino superior, identificamos en un continuo los 5 planos de Jagel, es decir, todas las imágenes necesarias para un tamizaje, y nos permite evaluar de manera continua las conexiones auriculoventriculares y ventrículo-arteriales. Sería prudente que nosotros en nuestro tamizaje no solamente documentemos las imágenes estáticas en 2 dimensiones, sino que documentemos al menos un clip de video, un barrido desde el abdomen superior hasta el mediastino superior, para poder analizar de manera íntegra todas estas características en el corazón fetal. Por último, aunque las guías clásicas consideran que no es indispensable utilizar el Doppler color, no hay duda que nos da mucha más información y que nos permite evaluar de manera integral el corazón fetal. Además de que en algunas situaciones en las cuales las imágenes en 2 dimensiones pueden ser limitadas, el Doppler color nos puede dar más información. Y aunque no es obligatorio, nos va a facilitar la evaluación de varias estructuras y nos va a resaltar patrones de flujo sanguíneo anormales. Sea prudente que en la imagen de 4 cámaras nosotros coloquemos el Doppler color para poder evaluar el llenado simétrico desde la base, desde las aurículas hasta la punta de los ventrículos y las características del patrón de Doppler color. Y como habíamos comentado, en la imagen de 3 vasos y tráquea, documentar las características del flujo sanguíneo, en este caso en azul, es decir, de arriba hacia abajo, y la convergencia de la V. Yendo un poquito más allá, debemos ver ambos vasos simétricos. Por último, ¿por qué es importante que nosotros realicemos este tamizaje en todas nuestras pacientes obstétricas? Porque no hay duda de que el diagnóstico prenatal, es decir, identificar de manera prenatal las cardiopatías congénitas, van a mejorar de manera importante el pronóstico de estos bebés. Está bien determinado que los bebitos que tienen diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas tienen menor compromiso preoperatorio,
mejor pronóstico neurológico y desde la etapa prenatal podemos identificar algunas intervenciones de urgencia que se van a requerir en la vida postnatal. Además, mejora la supervivencia global y postoperatoria. El beneficio, por supuesto, que es mayor cuando las cardiopatías son severas. Y un pequeño grupo de cardiopatías son tributarias de terapia fetal, es decir, de tratamiento durante la vida prenatal, como lo son algunas arritmias, bloqueo cardíaco, falla cardíaca o la necesidad incluso de valvuloplastía o septostomía. Por tanto, el diagnóstico prenatal nos va a permitir tener esta ventana y ofrecer estas posibilidades terapéuticas para los fetos que lo requieran. Este es un pequeño estudio que nosotros realizamos en la Clínica de Cardiología Fetal, donde documentamos nosotros, a diferencia de la epidemiología mundial, para nosotros las cardiopatías más frecuentes son las lesiones cardíacas derechas, cardíacas izquierdas y las anomalías complejas. Muy probablemente este panorama sea el panorama actual en todo México, y no quiere decir que nuestra epidemiología sea distinta, sino que pone en evidencia de que desafortunadamente defectos que no suelen ser tan evidentes como anomalías septales o anomalías conotruncales, probablemente no las estemos diagnosticando de manera adecuada y se nos estén escapando. Por último, para esta primera plática, consideramos que el tamizaje de cardiopatías está indicado en toda gestante independientemente del riesgo. Ante factores de riesgo importantes o un tamizaje positivo, el feto la paciente debe ser referida a una clínica de cardiología fetal para una evaluación mucho más detallada, es decir, la ecocardiografía fetal avanzada. Y no hay duda de que el diagnóstico prenatal de estas patologías mejora el pronóstico para estos bebés. Bien, la segunda parte de esta plática corresponde a la evaluación del cerebro fetal. Declaro que para esta plática tampoco tengo conflictos de interés. Las anomalías del sistema nervioso central fetal son el segundo grupo de malformaciones más frecuente. En primer lugar, sabemos que son las cardiopatías congénitas. Llama la atención que los defectos del tubo neural se presentan en el 0.1 hasta el 0.2% de nuestra población. Sin embargo, al igual que en cardiopatías, la incidencia real es desconocida, principalmente porque en muchos casos no se realiza el diagnóstico prenatal, pero se estima en los últimos estudios que incluso pudiera ser tan frecuente como en 1 de cada 100 nacimientos. Además, es la segunda causa de incapacidad en la infancia. Y de igual manera que en cardiopatías, el diagnóstico prenatal tiene beneficios muy importantes en el neurodesarrollo, por tanto es muy importante que tomemos en cuenta un tamizaje adecuado. El sistema nervioso central, a diferencia de otros órganos, tiene la peculiaridad de que se encuentra en constante desarrollo durante todo el embarazo, incluso en los primeros años de vida. Por tanto, vamos a ver imágenes muy distintas en primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Es muy importante que conozcamos los patrones de normalidad en cada uno de estos trimestres para considerar un tamizaje adecuado. En primer trimestre sabemos que es muy importante tomar una imagen de cabeza y tórax superior fetal en sagital medio para evaluar la translucencia nucal, y también aquí obtenemos mucha información en cuanto al sistema nervioso central fetal. Debemos evaluar no solamente la translucencia nucal, sino el contorno del cráneo fetal, ver que sea un contorno adecuado, y evaluar las estructuras medias del cerebro. En este caso evaluamos el tallo cerebral, el cuarto ventrículo y la cisterna magna en una imagen compuesta llamada translucencia intracraneal. Estos tres espacios
divididos por dos líneas ecogénicas. Esta imagen de tres líneas es una imagen habitual. Cuando tenemos alteraciones en esta imagen y en vez de ver tres espacios vemos dos espacios y una sola línea, podemos tener sospecha desde el primer trimestre de defectos del tubo neural. Tomando en cuenta estos dos patrones, esta imagen de tres espacios y el contorno del cráneo fetal, podemos ya desde el primer trimestre tener la sospecha de algunas alteraciones, como el cefalocele, sospecha de espina bífida. En vez de ver tres espacios vemos dos, vemos ausencia de la translucencia intracraneal, que es el espacio intermedio, o anomalías que incluso ya se consideran incompatibles con la vida, como acrania, exencefalia, anencefalia. Además, en un corte transverso entre las 11 y 14 semanas podemos identificar estas características en el cráneo fetal, evaluar el contorno, evaluar la cisura interhemisférica como una línea intermedia y, en su mayoría, preocupación del cráneo fetal por estas dos estructuras que son los plexos coroideos. Esta imagen compuesta se describe también como imagen en alas de mariposa y es la imagen normal del cerebro fetal en primer trimestre. Tomando en cuenta estas características, podemos identificar patrones de anormalidad como una alteración franca en el contorno del cráneo fetal, anomalías en la forma del cráneo o incluso anomalías de la línea media, como holoprosencefalia, con ausencia completa del patrón habitual. El tamizaje clásico descrito para las anomalías del sistema nervioso central dentro del ultrasonido estructural se realiza en el segundo trimestre, entre las 18 y 24 semanas, y se utilizan tres planos axiales o transversos: transventricular, transtalámico y transcerebelar. Un punto importante para poder realizar un adecuado tamizaje es tomar en cuenta el cábul del septum pellucidum, una imagen que vamos a ver en los tres planos, y una vez que lo tenemos identificado, únicamente vamos a rotar nuestro transductor desde el plano transventricular hacia el plano transcerebelar. Y en estos tres planos vamos a ver el cábul del septum pellucidum. El primer corte y más craneal, más superior, es el corte transventricular, donde debemos evaluar todas estas características para considerarlo un plano adecuado para nuestro tamizaje. Se encuentra aproximadamente a nivel de la frente y vamos a evaluar la cisura interhemisférica, que idealmente debe encontrarse en un ángulo de insoniación cercano a 90 grados, es decir, horizontal. Debemos evaluar esta estructura anecoica llamada cábul del septum pellucidum. Debemos poder ver esta imagen que nos da un rombo. Esta es la cisura parieto-occipital. Y ver esta imagen del ventrículo lateral, que es el atrio ventricular y el asta posterior con el plexo coroideo. Todas estas características deben estar presentes para considerar un corte transventricular adecuado. En este debemos evaluar el llamado complejo anterior, es decir, las características del cábul del septum pellucidum y las estructuras adyacentes. Como comentamos, el cábul del septum pellucidum es una estructura anecoica rodeada por dos líneas, que son las hojas del septum pellucidum, que son líneas ecogénicas, y debemos ver las astas anteriores del ventrículo lateral. Son dos pequeños rectángulos que debemos ver bien delimitados y que deben estar totalmente separados del cábul del septum pellucidum. Además, podemos encontrar la rodilla del cuerpo calloso, si somos un poco más observadores, y el surco calloso, llamado complejo anterior. Cualquiera de estas estructuras también puede presentar anomalía y ya nos puede llevar a la sospecha importante de alguna patología del sistema nervioso central.
Tomando en cuenta el patrón normal del complejo anterior, podemos identificar imágenes donde el cavum septum pellucidum se encuentra francamente dilatado, dilatación franca de las astas anteriores, o incluso alteración total de esta imagen y ausencia completa del cavum del septum pellucidum, que es una imagen francamente anormal. Además, la evaluación del ventrículo lateral en el atrio y en el asta posterior también es muy importante, porque aquí vamos a realizar la medida o el tamizaje por ventrículo megalio. La mayoría de patologías del sistema nervioso central van a presentar este signo, es decir, un atrio ventricular de una medida mayor a 10 milímetros. Por tanto, es muy importante que tengamos la imagen adecuada y realicemos la medida adecuada. Con las características de la imagen que acabamos de comentar, vamos a medir con los calipers in to in, es decir, en el borde interno del atrio, en el área donde encontremos el cavum del septum pellucidum. Estas son medidas inadecuadas, a la mitad, externa o muy alejado por fuera del plexo coroideo. Son medidas inadecuadas y podrían llevarnos a un tamizaje anormal. Tomando en cuenta estas características, también podemos identificar el patrón normal. Un punto práctico es que en una medida normal, el plexo coroideo nos va a llenar casi por completo el ventrículo lateral en esta región, y las medidas mayores a 10 milímetros van a indicar algún grado de ventrículo megalio. Si somos un poco más observadores, podemos identificar distintos patrones en el ventrículo lateral que son francamente anormales, tributarios de una evaluación más detallada del sistema nervioso central fetal. Unos milímetros más caudal del corte transventricular identificamos el corte transtalámico, descrito clásicamente para la medida del diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. Algunos grupos consideran que estas mismas medidas se pueden realizar en el corte previo y la variación realmente es muy poca. Y aquí vamos a evaluar principalmente los tálamos y el giro hipocampal. Sin perder de vista el cavum del septum pellucidum, nosotros rotamos la parte derecha de nuestro transductor cuando el feto está en esta posición, e inmediatamente vamos a identificar el área de la nuca del bebé, es decir, la fosa posterior, para llegar al corte transcerebelar. Las estructuras que vamos a evaluar en el corte transcerebelar son la cisura interhemisférica, de nuevo el cavum del septum pellucidum con las astas anteriores del ventrículo lateral, el cerebelo, que es una estructura compuesta de los hemisferios, que suelen ser redondos, y el vermis, que es ligeramente más ecogénico, la cisterna magna y el pliegue nucal. Además, evaluamos los pedúnculos del cerebelo. Todas estas características son características normales en el corte transcerebelar. Esta imagen es muy importante, puesto que aquí también vamos a hacer estas medidas dentro de nuestro tamizaje. El diámetro transcerebelar, que a partir de las 16 semanas va a correlacionar de manera adecuada con la edad gestacional. La medida de la cisterna magna, que debe ser menor a 10 milímetros en estas semanas, y la medida del pliegue nucal, que debe ser menor a 6 milímetros. Tomando en cuenta todas estas características, estas medidas, y la descripción de las estructuras de la fosa posterior, también podemos identificar patrones de anormalidad. Tomando en cuenta que estamos datando de manera adecuada a nuestro feto con fecha de última regla confiable o en su defecto con el diámetro biparietal, una medida por debajo del percentil 5 o 3 del cerebelo es francamente anormal, hipoplasia cerebelar.
Además, una medida de la cisterna magna menor a 2 milímetros o mayor a 9 también es considerada anormal, o en este caso una cisterna magna con una medida mucho mayor. Cualquiera de estas anomalías en los patrones descritos como patrones normales nos dan una sospecha fuerte de anomalías en la fosa posterior y son tributarias de un estudio más avanzado. Lo que marcan las guías clásicas es asumir asimetría. ¿A qué me refiero? A que en estas dos imágenes, por las características del cráneo fetal, es muy difícil evaluar las estructuras que se encuentran proximales a nuestro transductor. Lo que hicimos fue describir y evaluar las estructuras distales a nuestro transductor, y las guías clásicas marcan que debemos considerar que las estructuras que no vemos son simétricas. Sin embargo, cuando tenemos sospechas de alguna alteración, sería prudente evaluar o utilizar los cortes adicionales o cambiar la posición del feto en la medida de lo posible para poder evaluar cada una de las estructuras de manera individual. El tamizaje clásico del cerebro fetal puede simplificarse con estas dos imágenes. Obteniendo estas imágenes, las medidas correspondientes y documentando cada uno de los percentiles, podemos considerar un tamizaje inicial adecuado del cerebro fetal. El sistema nervioso central incluye no solamente el cerebro, sino también la médula espinal y la columna vertebral. La evaluación de la columna suele ser un poco compleja por muchas características, y al ser una estructura también tridimensional, debemos evaluarla en los tres planos: sagital, coronal y transverso. Para el tamizaje sería prudente obtener una imagen sagital media de toda la extensión de la columna, aquí termina la cabeza fetal, evaluando cada una de las vértebras, que es cada uno de estos puntos ecogénicos, y la piel superior de esta zona, desde la región cervical, torácica, abdominal y en la pelvis fetal, que debe terminar justo en esta imagen en pico, y en todo momento evaluar de manera continua la piel. Tomando en cuenta estas imágenes y estas características, podemos identificar patrones de anormalidad, principalmente interrupción en la continuidad de las vértebras, es decir, defectos del tubo neural, y tomar en cuenta que no toda imagen anormal en la columna es lo mismo que defectos de tubo neural. Podemos identificar algunas otras alteraciones en esta misma imagen que no comprometen directamente la columna vertebral fetal, es decir, la médula espinal, pero siguen siendo anomalías importantes que podemos identificar en esta imagen, principalmente teratomas sacrococcígeos. Por tanto, a manera de resumen, en el tamizaje del sistema nervioso central fetal, cualquiera de estas anomalías son considerados marcadores ecográficos de patología y son tributarias de referir a nuestro paciente a una evaluación avanzada del sistema nervioso central fetal, llamada neurosonografía fetal. La medida del atrio ventricular de 10 milímetros o más, la medida anormal de la cisterna magna, anomalías o ausencia del tabum del septum pellucidum, anomalía en la morfología del cráneo, la biometría cefálica menor a 2 desviaciones estándar, la presencia de estructuras quísticas intracraneales, anomalía en los ventrículos laterales, anomalías en el cerebelo, en el parénquima o anomalías en las circunvoluciones. Por último, consideramos que el tamizaje ecográfico del sistema nervioso central se indica en toda gestante independientemente del riesgo e idealmente en cada trimestre. La evaluación debe incluir los patrones de normalidad y las mediciones estandarizadas para poder identificar patrones y biometrías anormales, y la evaluación detallada tiene indicaciones precisas, tanto para sistema nervioso central fetal como para corazón fetal,
la principal indicación para una evaluación más avanzada es un tamizaje anormal. Muchas gracias.